Y este día vamos a iniciar con mucho gozo la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle que Él nos hable a nuestro corazón. De verdad que no saben el gozo que me da el poder compartir acerca de este personaje. Yo les decía que es uno de los personajes que más admiro en la Biblia. Y creo que es a veces de los menos comentados. Siempre hablan de David, de Moisés, de Abraham, como que son los más renombrados, ¿no? Pero de verdad que cada vez que vuelvo a estudiar la vida de Nehemías me inspira a seguir continuando en la obra tan grande que tenemos. Y él es fiel porque, como hemos aprendido, a pesar de que nos faltan ya las fuerzas y sentimos que ya no podemos, siempre vamos a encontrar una fuente ilimitada en el poder de Dios y en su Espíritu Santo para continuar la obra. Así es de que el día de hoy vamos a orar, ¿sale? Vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre amado, somos tus hijos, somos tus siervos. Padre, somos tuyos y te pertenecemos, y esta mañana te agradezco tanto la oportunidad de estar reunido con mi familia, Señor, reunido con la iglesia que tú nos has puesto, Señor, la responsabilidad, pero también al mismo tiempo nos has conformado como parte de ella, Señor. Gracias porque son mis amigos, mis hermanos, mi familia en la fe, y junto con ellos, Señor, puedo crecer al lado de mi esposa y de mis hijos. Es una bendición hoy poder escuchar tu palabra. Hoy rendimos nuestra vida completamente y ponemos todo nuestro corazón, oídos y mente, Señor, en tu palabra, la cual es poderosa y nos transforma. Padre, que sea tu Espíritu Santo por medio de mí, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Y en la secuencia que hemos venido aprendiendo en la vida de Nehemías, me da mucho gusto en especial tocar este tema, porque es un tema que estuvimos comentando y aprendiendo el día de ayer con los varones. Fue un día de mucha bendición. Me encanta poder hablar con los varones. Mi esposa siempre me dice, y se los decía yo ayer, mi esposa me dice, ¿por qué se tardaron tanto? ¿De qué hablan? Si luego en la casa no dicen nada, los varones no hablan, ¿no? Yo le decía, uy, si vieras todo lo que tenemos que hablar y lo necesario que es hablar. Y gracias a Dios por sus vidas, hermanos varones, que pudimos el día de ayer edificarnos. Así es de que vamos a tocar no lo mismo, pero puntos muy importantes respecto al tema que veíamos el día de ayer. Abran sus Biblias en Nehemías capítulo 9, por favor. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en los capítulos 9 y 10. Capítulo 9, en forma general, el tema de ese capítulo es la confesión de pecados. Y el capítulo 10, el enfoque principal es el compromiso del pueblo a obedecer la ley. De manera que esta enseñanza el día de hoy la titulé Confesión y compromiso. Es muy importante, hermanos, que entendamos que como creyentes y como hijos de Dios, el Señor nos llamó, dice Pablo, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió y preparó para nosotros un plan de vida maravilloso. Preparó para ti, para mí, para tu familia, un plan que Él trazó desde antes de que siquiera existiera la creación y que antes de que existiera la humanidad. Y lo maravilloso es que Él tenía planeado esto, y el medio por el cual tú y yo podemos entrar a este plan es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante lo que vamos a hablar hoy, porque además de que toca temas de doctrina fundamental, que la tenemos que seguir enfatizando, y no vamos a dejar de hablar de ella nunca, y tampoco vamos a dejar de hablar de Cristo, porque Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Y en Nehemías capítulo 9 y 10 encontramos un principio esencial para la vida del creyente, que tiene que ver con la confesión de pecados, estar conscientes de
de nuestra naturaleza pecaminosa, estar conscientes de la ley del pecado que sigue operando en nuestros miembros, y además estar conscientes del compromiso que ahora tenemos como hijos suyos y el compromiso que tenemos delante de Dios a causa de la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Es bien importante que entendamos, hermanos, y esto lo hablo como introducción solamente, tú y yo no tendríamos ningún compromiso delante del Señor si no hubiéramos recibido una vida nueva. Tú no tendrías ningún compromiso con Dios si Él no te hubiera regalado la salvación. Si Él no te hubiera dado su Espíritu Santo morando en ti, te hubiera dado la mente de Cristo. Fíjate qué cosas tan hermosas. Nos salva, nos traslada de muerte a vida, nos resucita juntamente con Cristo, pone de su Espíritu en nosotros, graba su palabra en nuestro corazón, nos da la mente de Cristo y nos reviste de una naturaleza completamente nueva y diferente. Por esas y muchas razones más, tú y yo, dice la Biblia, que somos deudores al Señor. Y le debemos amor y fidelidad y un compromiso. Si tú y yo no hubiéramos nacido de nuevo, no tendríamos ningún compromiso, ningún vínculo, ninguna relación con Dios. No le deberíamos absolutamente nada. Pero eso nos pondría en una situación muy complicada. Porque aquellos que no han nacido de nuevo se constituyen enemigos de Dios. Y eso creo que si yo les dijera, ¿cuántos quieren ser enemigos de Dios? Creo que nadie levantaría la mano, ¿verdad? Obviamente porque hemos ido conociendo la naturaleza de nuestro Dios y sabemos que además de ser un Dios lleno de misericordia y de bondad y de amor, es un Dios justo, santo, celoso, fuego consumidor, y es parte de lo que hablábamos el día de ayer. Entonces, con esta base, hermanos, vamos a iniciar la lectura en el capítulo 9. En el contexto, si tú recuerdas, el pueblo acababa de celebrar la fiesta de los tabernáculos y ellos se habían hecho enramadas y habían pasado 7 días celebrando esta fiesta. Y recuerdas que el pueblo sentía gran tristeza en su corazón porque les habían leído la ley, les habían hecho entender la ley y se habían dado cuenta las razones por las que estaban en esa condición tan deplorable y por qué habían caído en cautiverio. De manera que había un choque de emociones, mucha tristeza y arrepentimiento por haberle fallado a Dios y haber transgredido su ley, pero mucho gozo al ver que Él les había ayudado a reconstruir los muros y les estaba permitiendo reactivar todo el oficio sacerdotal y el servicio de los levitas en el templo. La reactivación de las fiestas era algo sumamente trascendente y eso les causaba, por otro lado, mucho gozo. Pero quiero que veas cómo no quedó ahí nada más. Dice el verso 1 que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Quiero que veas la actitud. Se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Pasó la fiesta y dijeron, ok, nos vamos a gozar, pero después de que pase la fiesta, seguimos conscientes de que habíamos estado alejados de Dios, seguimos conscientes de que nuestro pecado y nuestra iniquidad, no solo nuestra, sino de todos nuestros antepasados y las generaciones anteriores, fueron tan graves que ahora venimos con la actitud de arrepentimiento y de quebrantamiento delante de nuestro Dios. Verso 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto es muy importante recalcarlo porque varios años antes de que Nehemías apareciera, quien había llegado a Jerusalén a intentar restaurar al pueblo había sido Esdras. Y en el libro de Esdras tú te vas a dar cuenta, si tú lo estudias, que Esdras ya le había exhortado al pueblo a que se separara,
que despidiera a todas las mujeres de pueblos extranjeros con los que se habían mezclado. Esdras les había dicho, si ustedes quieren agradar al Señor y hacer las cosas bien, pues tienen que revertir el problema. Y el problema es que se mezclaron con mujeres que no tienen temor de Dios, que no consideran a Jehová como el único Dios verdadero. Son mujeres paganas, mujeres idólatras, y tienen que separarse de ellas. Las tienen que despedir. En esa época, en la época de Esdras, muchos hicieron caso, pero muchos no. Y cuando Nehemías viene después de Esdras, Nehemías se encarga de también poder persuadir a los que faltaban. Por eso aquí dice ese versículo que ya se habían apartado, que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, los que faltaban ya lo habían hecho. ¿Sabes? Esto es muy importante porque cuando estamos en un proceso de transformación como hijos de Dios, va a haber cosas que nos va a ser sumamente fácil soltar. Decirle a Dios, ok, esta área te la entrego, te la rindo. Pero va a haber algunas otras áreas donde nos vamos a querer aferrar, donde nos va a costar más trabajo desprendernos. He encontrado a lo largo de la vida cristiana, he encontrado gente que le es muy fácil dejar una vida, por ejemplo, de rencores y amargura, pero no puede dejar el materialismo. Me he encontrado gente que es capaz de dejar tal vez los vicios que dañan el cuerpo, pero les es muy difícil dejar la vida de inmoralidad sexual. Y así, va a haber cosas que te va a ser muy fácil abandonar, pero va a haber otro tipo de cosas que te va a costar trabajo. Y para eso, tanto para las fáciles como para las difíciles, necesitamos que sea la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Nunca puede ser la obra del hombre, nunca puede ser obra humana la transformación que Dios quiere hacer en el corazón. No podemos nosotros interferir ni intervenir con nuestros propios planes, porque vamos a manchar la obra de Cristo con esta doctrina diabólica de humanismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado y aprender cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios y qué cosas el Señor sí nos pide y nos demanda, pero hacerlo siempre bajo la nueva naturaleza. ¿Ok? Y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Sigue diciendo el versículo: y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, escucha, y adoraron a Jehová, su Dios. Esto es una parte increíble que nos establece un principio bíblico que debemos incorporar en nuestra vida. Son disciplinas que tenemos que adquirir y no debemos dejar de practicarlas nunca. Fíjate cómo dice que lo que hicieron es que una cuarta parte del día, esto equivale a 3 horas, ellos estuvieron de pie leyendo el libro de la ley. Esto es sumamente importante porque Pablo explica que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque tú escuches a un predicador que te motiva y que te dice que tú eres hijo del reino y que te mereces lo mejor. Y entonces tú en fe te convences que eres hijo del rey, que te mereces lo mejor y andas arrebatando promesas y cosas que Dios no te va a dar. ¿Sí me explico? La Biblia es muy clara al respecto y dice que la fe viene por el oír la palabra. No escuchar doctrinas equivocadas o doctrinas desviadas. Si tú quieres crecer en tu fe, necesitas escuchar la palabra y nada más. Porque lo único que tiene autoridad en esta tierra es la palabra de Dios. Los pastores, los ministros, los maestros, todos los que servimos a Dios, incluso tú como hijo de Dios, recuerda que portamos esa autoridad, pero es una autoridad que el Señor pone en nosotros y no es nuestra, es su autoridad, la cual cuando la creemos, la declaramos, la vivimos,
es en donde vemos que se cumple, que tiene poder. Por eso es tan importante siempre relacionar la fe con la obediencia a la palabra. No la podemos desligar. Y aquí lo que estaba haciendo el pueblo era recordar las palabras de Dios, porque la ley, más allá de todo lo que doctrinalmente podríamos aprender, la ley es el corazón de Dios expresado en palabras, los pensamientos y la mente de Dios escrita, hablada a sus profetas, hablada a todos los hombres que Él inspiró por medio de su Espíritu, pero que terminó escrita en un libro. Todo lo que está escrito aquí fue inspirado por Él y nació de su mente y nació de su corazón. En uno de los devocionales yo hablaba de esto, de Proverbios. De manera que es muy importante esta acción de estar puestos de pie, escuchando la palabra como lo hizo el pueblo por 3 horas. Ahora, cuando escuchamos la palabra de Dios, esto es inminente, siempre va a suceder, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Dice que después de haber leído la ley de Jehová, dice que la otra cuarta parte del día, otras 3 horas, ¿qué se pasaron haciendo? Confesaron sus pecados. Es bien importante la parte de la palabra de Dios, estudiarla, leerla, memorizarla, entenderla, pero cuando la leemos tiene que ser un parámetro para nosotros, sobre la cual nosotros nos tenemos que comparar. Acuérdate que la palabra, el verbo, el logos es Cristo. Por eso es que cuando leemos la palabra realmente estamos viendo cómo es la imagen de Cristo, cómo es que Cristo es, cómo Él se comporta, cómo Él piensa, cómo Él siente. Y cuando leo su palabra, literalmente yo estoy exponiendo mi humanidad, estoy exponiendo mi debilidad, estoy exponiendo mi imperfección, la estoy comparando y la estoy visualizando en contraste con la perfección de Cristo. Cuando alguien no lee la palabra de Dios, obviamente no va a tener un parámetro. Por eso es tan importante la palabra, porque es la que nos da un parámetro y nos pone la vara sobre la cual nos tenemos que medir. ¿Qué tanto leo la palabra y la comprendo y la entiendo? Tanto que me lleva a descubrir mis debilidades y me lleva a descubrir mis imperfecciones. Tanto que me motiva a quererlas cambiar. Tanto que me motiva a tener un deseo profundo por agradar a Dios y empiece yo a abandonar todas esas acciones o todas esas maneras de pensar que me conformaban. ¿Sabes? Algo que a mí me encanta es lo que este pequeño proceso produce en nosotros. El estudiar la palabra de Dios a profundidad, creerla y empezarla a aplicar y vivirla, va a producir una confesión. Va a quebrar nuestro orgullo. Nos va a llevar a reconocer que no damos el ancho. Nos va a llevar a un punto en donde nos va a hacer tener una necesidad y una urgencia de depender solamente de Él. Cuando tú y yo leemos su palabra a profundidad, lo único que se produce en nosotros es un sentimiento de incapacidad. Es decir, Dios, yo no puedo creer que tu palabra diga que tengo que despojarme de todo esto. Ira, celos, contienda, amargura, rencor, disensión, inmoralidad, fornicación. Y sabes, es tanto que en nuestra humanidad decimos, es imposible que yo sea así de perfecto y así de santo. Y sabes, eso es intencional, porque cuando tú y yo sentimos eso, es cuando entonces Dios nos dice, qué bueno que te sientes así, quiere decir que a partir de ahora vas a depender de mí y no de ti. A partir de ahora vas a descansar en la obra perfecta que hizo Cristo y no en la obra imperfecta que has querido estar haciendo tú. Esto es la clave para poder vivir la vida en Cristo. La vida de fe, lo vamos a aprender, descansa sobre la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos esto y confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios, ayúdame Dios, yo no puedo, cámbiame, que sea tu Espíritu Santo. Sabes, este asunto de que la palabra de Dios genere fe
y en nuestro corazón se compunja y se conmueva tanto que confesemos nuestros pecados y reconozcamos nuestra debilidad, eso nos va a abrir la puerta a que empecemos un proceso de transformación y empecemos a caminar en fe. Cuando empezamos a caminar en fe, ahí se empieza a producir un fruto del Espíritu. Ahí es en donde empieza a brotar de nosotros una ofrenda aceptable. La única ofrenda aceptable o las únicas obras aceptables para nuestro Señor son todas las obras que Cristo logra hacer en tu vida. Eso es lo único que le podemos traer a Dios que es aceptable. La Biblia en Romanos 12, y constantemente lo cito, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra forma de adoración consciente, culto racional, la forma en la que le adoro conscientemente. Y no es casualidad que aquí en el versículo 3, al final dice que después de haber leído por 3 horas la ley y haber confesado sus pecados por otras 3 horas, después dice, y adoraron a Jehová. La adoración, literalmente la verdadera adoración, la que cita Juan capítulo 3 en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que le dijo, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La verdadera adoración surge de aquellas personas que viven por fe y por medio de la fe oyen la palabra, la obedecen, confiesan sus pecados y dejan que Cristo cambie sus vidas. Y ese fruto y todas esas obras nuevas que se producen en tu vida, que Cristo las produjo, todo eso es adoración a Dios. Adoración no es lo que acabamos de hacer, cantar. Adoración no son las canciones lentas, ¿verdad?, que cantamos en la iglesia. Eso no es adoración. Adoración es la obra perfecta de Cristo que Él está haciendo, la obra que Él está perfeccionando en ti por medio del poder del Espíritu Santo, cuando tuviste la fe para escuchar su palabra, creer su palabra y obedecer su palabra. Este pequeño proceso es lo que resume la vida en Cristo. Y es importantísimo que tú y yo entendamos que confesión sin compromiso nunca va a producir adoración. Pero si tú y yo confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si tú y yo confesamos, después viene un compromiso. Es decir, reconozco que no puedo, pero ahora me comprometo a crecer en la gracia. Me comprometo a depender de Jesucristo y de la obra que su Espíritu va a obrar en mí. Y eso entonces sí va a producir una verdadera adoración. Entonces es lo opuesto. Confesión y compromiso sí producen una verdadera adoración al Señor. Me encanta porque si tú lees a partir del versículo 4, tú te vas a encontrar toda la remembranza, la oración que estos hombres hicieron fue todo lo que Dios hizo con ellos a partir de que los libró de Egipto. Las 10 plagas, los hizo celebrar el día de reposo, que prácticamente es cuando pintan con sangre los dinteles de las puertas, los libra de la muerte, los saca de Egipto, destruye al ejército cuando el mar los aplasta, cuando los sustenta por 40 años. Todo esto que te estoy diciendo, toda esa remembranza fue la oración que brotó del corazón de estos hombres. Cuando adoramos a Dios, reconocemos que todo lo bueno que se ve en mí proviene de Él. Cuando tú y yo olvidamos que todo lo bueno que se pueda ver en nosotros proviene de Él, estamos desviándonos y estamos encaminándonos a un terreno peligroso. Cuidémonos de nunca robarle la gloria a Dios y de siempre mantener esto en nuestras vidas. La confesión de pecados es algo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese. La confesión de pecados no se hizo una sola vez cuando rendiste tu vida a Cristo. Debe ser constante, porque constantemente necesitamos su gracia y nunca vamos a alcanzar ese nivel de perfección hasta que Él vuelva por segunda vez. Por eso es que lo necesitamos y por eso Pablo decía, orad sin cesar. Ahora, cuando hablamos
si tú y yo terminamos de leer todo el capítulo 9, inicia después el capítulo 10. Quiero que veas cómo acaba el capítulo 9. Vamos al versículo 38. Nehemías 9, 38. Dice, a causa pues de todo esto, fíjate, a causa de que recordamos el tipo de Dios que eres, la calidad de las obras majestuosas que hiciste, la obra de liberación que hiciste con nosotros y cómo nos amaste y nos sustentaste y nos acercaste a ti. Dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos, escucha, fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Quiere decir que ahora había una intención, después de una confesión estaba la intención de hacer un compromiso serio con Dios, movido por un corazón desesperado, por un corazón que reconocía que no podía continuar en sus propias fuerzas. Esto, hermanos, este tipo de compromiso viene después de que somos salvos. Ningún ser humano se puede comprometer con Dios a nada antes de Cristo, porque está muerto. Un muerto no puede comprometerse a nada. ¿A qué se compromete? Por eso es que cuando nos ha tocado ver matrimonios que están en crisis, familias en crisis, hijos en crisis, y de repente tú les ves la intención de querer hacer las cosas bien. Escucho mucho las frases como, no, es que ya mi esposa, mi esposo, mi hijo me dijo que ya le va a echar ganas, que ya se va a portar bien, ¿sabes? Todo eso sin Cristo no tiene valor y no funciona, no va a funcionar. Porque el creyente o el cristiano no le tiene que echar ganas. Porque no tiene la capacidad de echarle ganas. Necesita y depende de la obra redentora de Jesucristo. Entonces debemos ser muy cuidadosos de esta frase, no estarla utilizando, ¿sale? Debemos de tener cuidado con ella. Si algo debería salir de nuestra boca para sustituir esta frase, sale brother, échale ganas, no. Para poder sustituir esa frase deberíamos decir, esfuérzate en la gracia. Eso es en donde deberíamos poner todo nuestro enfoque, todo nuestro empeño. Echarle ganas quiere decir, saca de dentro de ti fuerza para hacer las cosas. Y eso es humanismo. Debemos de tener cuidado. Dice la Biblia que nadie mediante las obras de la ley podrá justificarse. Nadie. Si nosotros nos queremos basar en la ley y en nuestras obras y sentir que tenemos mérito, eso nos pone igual en una condición y en un estatus bastante peligroso. Si tú quieres vivir bajo las obras, vas a ser juzgado en cuanto a las obras. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy también. Antes de ver algunos versículos del capítulo 10, quiero que pongas mucha atención. Vamos a regresar al versículo, a Nehemías 9, verso 7. Fíjate cómo inician la oración estos hombres. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, etcétera, etcétera, etcétera. Este asunto, hermanos, de Abraham es crucial. Vamos a Génesis capítulo 15. Este asunto de Abraham es crucial porque se dice que él es el padre de la fe. De hecho, es la primera vez en la Biblia en donde se menciona un asunto de la fe. Si ya están ahí, Génesis 15, verso 4. Vamos a leer
la promesa de Dios a Abraham. Recuerden que Abraham era un hombre ya viejito, anciano, avanzado en años, de modo que físicamente era imposible que concibiera, al igual que su esposa Sara. ¿Okay? Pongan atención, dice verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Escucha, verso 6, y creyó a Jehová. Aquí es en donde inició la fe, hermanos. Aquí inicia la fe, pónganme atención. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Este versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, es la base también para nuestra vida cristiana. Ahora, el apóstol Pablo explica este versículo. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos para que podamos entender de qué trata este asunto de la fe. Fíjate cómo dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Uno podría pensar que ¿por qué hay tanto mérito como si lo hubiera? Realmente no hay ningún mérito para Abraham. No hay un mérito para él en el sentido que haya sido una obra de él el que lo haya declarado justo. Sabemos que la justicia de Dios es implacable y no pasa por alto ninguna transgresión, no pasa por alto ningún pecado, y la justicia de Dios se tiene que satisfacer plenamente. Eso creo que la mayoría de nosotros lo tenemos claro. Pocas veces se habla de la justicia de Dios, pero es importante hablar el día de hoy de la justicia, pero que entendamos cómo es que por la fe la justicia de Dios puede estar satisfecha. Aquí el tema con Abraham era el tema de un hijo. Dios le quería dar un hijo a Abraham. ¿Eso qué tiene que ver con ser declarado justo? Porque dice que cuando Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo, eso lo justificó a él. Pareciera ser que no tiene relación. ¿Sí me explico? Pareciera ser que es irrelevante. ¿Cómo creer que Dios te va a dar un hijo puede ser que eso te justifique y te declare justo delante de Dios? Lo que Dios nos quiere dar a entender es cuál es el tipo de fe que debemos tener y cuál es la verdadera fe. Vamos a entenderlo en Romanos capítulo 3. Vamos al verso 22. Perdón, 21. Dice, la justicia es por medio de ¿qué? La fe. De la fe. Pongan atención. La justicia es por medio de la fe. Lo que le pasó a Abraham, que fue declarado justo por la fe que tuvo en lo que Dios le dijo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siempre Romanos va a ser una carta complicada. Básicamente lo que está diciendo es que
La ley no existía. Cuando aparece la ley declara que toda la humanidad es pecadora. Eso está diciendo. Lo estoy tratando de parafrasear con todo el contexto de la carta en general de Romanos. Antes no había ley, entonces no había nada que dijera que éramos pecadores. Pero cuando aparece la ley, entonces la ley automáticamente declara a todos pecadores, porque todos ya hasta ese punto en la humanidad habían transgredido la ley. Y junto con la ley aparece la justicia. ¿Cierto? Si viviéramos en un país donde no hay ley, nadie tendría por qué hacer justicia, porque no hay ley. ¿De qué te acusan si no hay una ley que dice que tales cosas son delitos y tales cosas no son delitos? Entonces, para que haya justicia tiene que haber ley. Y eso está diciendo Romanos. Aparece la ley, nos declara pecadores, luego aparece la justicia, y la justicia está lista para condenarnos. Por eso dice que no hay diferencia en el versículo 22, porque en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De modo que la justicia de Dios inmediatamente junto con la ley a todos nos declaró perdidos, destinados a la muerte y al infierno. Lo que está diciendo aquí es que tú y yo podemos ser librados de esa justicia. Escúchame, esto es importantísimo que lo entendamos porque es doctrina fundamental. Tú y yo podemos ser librados de esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. No está diciendo que vamos a ser librados de la ley. Muchos erramos al pensar que Jesucristo vino a abrogar la ley y que ahora en la gracia ya no hay ley. No, la ley se ratificó en Cristo. ¿Sí está claro esto? La ley se ratificó en Cristo. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y no estamos hablando tampoco de los pactos. Sí quedó atrás el pacto antiguo y dio paso a un nuevo pacto. Pero la ley, escúchenme, la ley hoy en día sigue vigente en el sentido, escúchenme, no tergiversen mis palabras. La ley sigue vigente en el sentido que la ley sigue declarando a toda la humanidad culpable de pecado. ¿Sí está claro? Esto es importantísimo que lo entendamos. Si Jesucristo hubiera venido a quitar la ley, entonces ya ninguno sería pecador. Otra vez, la ley tiene que permanecer declarando a todos pecadores. Pero gracias a que viene un nuevo pacto, ahora a través de lo que Cristo hizo, Él fue capaz de satisfacer plenamente la justicia de Dios cuando Él decidió sustituirnos. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario, se puso en nuestro lugar. Toda la justicia de Dios iba a caer sobre nosotros. Éramos culpables. La culpa por nuestros pecados estaba imputada hacia nosotros. Se nos imputó la culpa. Pero Jesucristo dijo, cada persona que tenga fe y crea en mí, esa justicia va a caer sobre mí. La muerte que le fue imputada a esa persona, ahora yo decido que sea imputada a mí. Y mi justicia, mi santidad, mi perfección, quiero que ahora se le transfiera y se le impute a esa persona. Ese intercambio, hermanos, es lo glorioso del Evangelio. Ese intercambio de una condición y una situación legal, eso es lo milagroso, lo trascendente, lo sublime del amor de Dios, porque además no lo merecíamos. Escúchame, es como ir a una cárcel y preguntarle a todos los reos, ¿cuántos ya entendieron que son unos viles asesinos y que merecen la pena de muerte?
Tal vez el 50% te va a decir, yo no, y no me arrepiento de lo que hice. Y tal vez otro 50% te va a decir, pues yo sí, la verdad sí, merezco estar aquí. ¿Cierto? Lo increíble del Evangelio es que el ofrecimiento de esa justicia, dice la Biblia, que fue para toda la humanidad. El ofrecimiento que Cristo tuvo es para todos. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Y por eso la gravedad de no aceptar a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. Por eso esas personas van a tener un juicio muy severo por la eternidad. Porque rechazaron el único camino, o la única solución, o la única salida y salvación. No va a haber más. Mientras tanto, y mientras estemos aquí, ahora creo que debería surgir en nosotros una urgencia de compartir mucho más el Evangelio. Porque todos pecamos y estábamos destituidos. Gracias sea a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la fe y por su gracia y por su obra perfecta en la cruz, ahora se nos puede imputar, ahora se le imputó a Él nuestra maldad, nuestra iniquidad, y la maldición que debió caer sobre nosotros cayó sobre Él, para que hubiera un intercambio, y ahora su justicia y su santidad y su perfección fuera imputada a nosotros. No sé si eso en tu corazón te hace vibrar y te hace sacudirte por dentro y decir, yo no puedo creer tanto amor inmerecido. Además dice el 24 que fuimos justificados. O sea, esa justicia fue plena, fue satisfecha, fue satisfactoria para Dios. Ok, suficiente. Murió mi Hijo Jesús, el Cordero Santo, el Cordero sin mancha, sin pecado alguno, murió. Y eso es suficiente para pagar la condena y los pecados de esta persona. Ok, ahora te justifico, te declaro justo. Lo que hizo Jesús en la cruz nos perdonó y nos libró absolutamente de la culpa y del castigo. ¿Sí me explico? De la culpa y el castigo, de ambas cosas. Y además dice gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, o sea, no te cuesta absolutamente nada. Y te vuelvo a repetir, y nunca lo voy a dejar de repetir. Que a ti no te haya costado, no quiere decir que no costó algo. Es creo que de las cosas que más me hace aferrarme al amor de Dios, mantenerme en su camino. Y a pesar de las fallas, vuelves, porque su amor es imposible que te resistas cuando lo comprendes, cuando Él alumbra tus ojos y abre tu mente y pone en ti la fe. Es imposible que vuelvas a mirar atrás y digas, ¿cómo me voy a alejar de tal acto de amor? ¿Cómo me voy a alejar de tal persona por el amor que me tuvo? Es prácticamente imposible. Y cuando lo pienso, siquiera el puro hecho de pensar que Cristo, sin pecado y sin mancha, se haya hecho maldito en el madero, en mi lugar, eso es lo que siempre digo, me vuela la tapa de la cabeza. No lo puedo comprender. Es incomprensible. Ahora, por eso en el versículo 27, Pablo preguntaba, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te jactas tú? ¿Qué pretendemos cuando nos portamos bien? Aún de cristianos, ¿qué pretendemos? ¿Que nos aplaudan? Cuando servimos a nuestras esposas, ¿qué esperamos? ¿Que nos den las gracias? ¿Que reconozcan nuestro esfuerzo? ¿Quién lo hizo? ¿Tú?
¿Qué pretenden mujeres cuando atienden a sus hijos o cuando les sirven a sus maridos? Cuando realizas tu trabajo diligentemente. ¿Qué esperamos? Incluso Pablo es bastante severo con eso y dice, o sea, no esperes un halago o un reconocimiento. Simplemente cuando termines de hacer tu labor y la hagas bien, dale gracias a Dios y di, siervos inútiles somos. Porque quien lo hizo en ti y en mí fue Jesucristo. No somos tú y yo. Ahora te digo esto no para que ahora se traten mal y sean malagradecidos en sus matrimonios ni en sus casas, sino para que si no te agradecen, no te ofendas y sepas que lo que hiciste, lo hiciste para el Señor. Pero qué elogio más hermoso que tu esposa pueda venir contigo, varón, o tú, varón, puedas ir con tu esposa y nos podamos decir, admiro la obra de Cristo en ti. Gracias. Wow. Eso es lo que aspiramos y eso es lo que anhelamos. No llenarnos el buche de orgullo. De verdad, hermanos, esto es importantísimo porque como seres humanos vivimos tan dañados en nuestra vida desde que éramos pequeños que constantemente estamos buscando aceptación de las personas. Y no te estoy diciendo que no la necesites, pero sabes, Cristo, lo que Cristo hizo a través de la cruz, Él te hizo acepto delante de Dios. Y lo que te debería importar en esta vida terrenal es que hoy delante de Dios, delante del Padre, te puedes parar y creer y declarar, soy acepto en el amado. No por méritos propios, sino por el puro amor con el que Él me amó. Y andar revestido de una nueva mente, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, lleno de su Espíritu Santo, dignamente, seguro de lo que Cristo hizo en ti. Y si la gente te agradece, bien, y si no, también, gloria a Dios. No busques el reconocimiento de las personas, no busques que la gente te diga o te aplaude, wow, bien, lo hiciste padrísimo. No. Porque al final, cuando estemos en el tribunal de Cristo y recibamos galardones y recibamos coronas, dice la Biblia, que las arrojaremos delante de sus pies. Entonces Pablo decía, ¿dónde está la jactancia? ¿Por qué te crees tanto? Si tú quieres vivir bajo los méritos y las obras de la ley, vas a ser juzgado por ellas. Y es terrible porque vamos a ser encontrados pecadores. Porque nadie ha podido ni podrá cumplir la ley completamente. Nadie. Todos la hemos transgredido. Y dice la Biblia que si tú transgredes un solo punto de la ley, uno pequeño, ya te hiciste transgresor de toda la ley. Así es. Entonces no nos conviene basar nuestra vida en méritos ni en obras. Nos conviene basar nuestra vida en la fe en Jesucristo. Ahí vamos a encontrar justicia plena, una justicia que satisfaga al Señor. No necesitas más. Es un regalo gratuito, generoso que el Señor te hizo. Él te está otorgando el poder y la capacidad de arrepentirte incluso, de confesar tus pecados como lo hablábamos, de leer su palabra y entenderla. Él es el que produce en ti eso. Y Él es el que te da el poder para obedecerlo y vivir una vida en santidad. Entonces, ¿por qué nos queremos creer que lo hemos hecho nosotros? Obviamente que participamos y colaboramos con Él, pero ahora con una nueva naturaleza, ya no en la humanidad caída. ¿Sabes? La Biblia habla de obras de inmundicia. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Dice, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y yo lo expliqué una vez. Se refería a las obras en la carne. Obras buenas en la carne. Obras buenas antes de Cristo. Esas obras humanas son abominables para Dios. Pero ahora en Cristo, dice Efesios 2, que Dios preparó
de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. Pero son las obras de Cristo en ti. Y esas obras son aceptables. Ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que cuando se quema en el altar, sube el olor como olor fragante. Y a Dios le huele rico. Porque el que satisfizo esa ofrenda perfecta fue Cristo. Entonces lo que le sube en olor fragante no son tus obras, sino las obras de Cristo en ti. Es muy diferente. ¿Sí dije bien satisfizo, ah? Sí. Uy, palomita. Satisfacido iba a decir. Satisfechado, dice Pichi. Entonces, es maravilloso esto. En el capítulo 4 de Romanos, quiero que veas este asunto de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí dice creyó, no dice obró Abraham. ¿O sí dice obró? Creyó y le fue contado por justicia. Si tú y yo obramos no de fe, ni por fe, ni para fe, eso es rechazado por Dios. Es como una ofrenda de Caín. Va a rechazar tu ofrenda. No quiere tus obras, no quiere que le eches tus ganas. Quiere que reconozcas tú y mi debilidad, que reconozcamos nuestra debilidad y que dependamos de su poder. Si tú y yo no nos presentamos débiles y quebrantados ante el Señor, el poder de Cristo no va a reposar sobre nosotros. Tenemos que vivir en debilidad para que repose en nosotros el poder de Cristo. Y después fíjate, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, piensa en un trabajador. Cuando el trabajador va y trabaja su jornada, que se revienta no 8, 12 horas trabajando, ese trabajador tiene el derecho de exigir un salario y de hecho se le debe ese salario. ¿Estamos de acuerdo? Si tú trabajas la cantidad de horas que seas, tienes derecho a exigir un salario. Para quien trabajaste, te debe. Pero la vida cristiana no puede ser eso. Tú no puedes hacer buenas obras y decir, Dios, ¿qué crees? Como me porté bien, me debes. Me debes la salvación, o me debes una camioneta del año, o me debes que mi esposo se convierta a Cristo, me debes que no me dé coronavirus, porque me porto bien, porque te obedezco, me debes. Y es una posición que ahorita suena muy grotesca y suena muy fea, pero inconscientemente muchas doctrinas equivocadas que hemos oído o que fuimos enseñados en el pasado en ellas, nos llevaban a tener una forma de pensar así. A lo cual Dios nos va a decir, ok, nada más que resulta que si tú quieres ser un obrero mío, yo demando perfección absoluta y tú no la tienes. Entonces tal vez hiciste muchas cosas buenas, pero en esto poquito fallaste. Y como fallaste en esto poquito, es como si hubieras transgredido toda la ley. Y como quieres que te pague, pues te voy a pagar. Y te voy a pagar con la muerte. ¿Sí me explico? Entonces no nos conviene tener una mentalidad de asalariado dentro del Evangelio. No nos conviene vivir basados en méritos propios y en obras propias.
Nos conviene vivir y descansar en la fe que es en Cristo Jesús y creer que poner toda mi confianza, mi fe, mis fuerzas, mi mente, mis deseos, mis afectos en Jesucristo y en su obra, eso me va a llevar a pensar, sentir, creer, hablar diferente y actuar diferente. Es al revés, hermanos. No podemos empezar por las obras. Nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie, sino por la fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5, si avanzamos unas hojas, dice: justificados pues, 5:1, justificados pues por las obras, dice justificados pues por la guapura, justificados pues por lo bonito que le hablas a tu mujer, justificados pues porque traes comida a la mesa, trabajas muy bien. No, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anótalo como referencia y lee todo el Salmo 85, es un salmo precioso. En ese Salmo 85 viene un versículo donde dice que la justicia y la paz se besaron. Ese salmo habla de Cristo. ¿Dónde es ese momento donde la justicia de Dios que demanda? La justicia de Dios demanda de nosotros. ¿Dónde es ese momento en donde la justicia de Dios se besa con la paz? ¿Cuál es ese punto donde la justicia de Dios se encuentra con la paz? Ese momento glorioso es la cruz del Calvario. Dios demandaba justicia y Cristo la pagó en la cruz, plenamente. Dios quería tener paz con nosotros y en la cruz fue donde Él la recuperó. Por eso dice la Biblia también en Efesios capítulo 2, dice: Cristo es nuestra paz. Él es la paz. Y Él es también el que nos justificó. Y es ahí en la cruz en donde se quedó por completo, quedó satisfecho la justicia de Dios y el deseo de reconciliar, de que fuéramos reconciliados con Él, de que tuviéramos paz con Él. Ahí en la cruz, ahí fue. Ahí Jesús nos declaró justos, pagó por nuestros pecados y ahí nos reconcilió con el Padre, nos volvió a unir con Él. Por eso me encanta ese versículo: la justicia y la paz se besaron. Antes de la cruz, la justicia nos declaraba enemigos. Estábamos enemistados. Y esto es fuerte porque no lo he escuchado que así se use, pero así me lo imagino. El antónimo de paz es guerra. Y antes de la cruz estábamos en guerra con Dios por nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando eres enemigo de alguien, estás en guerra, no hay paz. Obviamente sabíamos que pues, ni qué pensar, no, ¿cómo vamos a estar en guerra? Pues no, estábamos muertos. Pero hay gente tan obstinada y tan contumaz. La Biblia tiene un término para este tipo de personas: un pueblo de dura cerviz. La cerviz es la nuca, esta parte de acá atrás. Ahí, a ver, dense así un zapecito. A ver cuántos se acuerdan de la secundaria, ¿va? Ahí es donde nos dábamos con los compañeros en la nuca. Esta parte de la nuca se usa la expresión dura cerviz porque quiere decir que es gente contumaz, dura, orgullosa, indomable. En la cerviz de los animales se ponían los yugos para que araran el campo, en la cerviz de los bueyes, en la nuca de los bueyes, ahí se ponía. Entonces, el tener dura cerviz significa que es una persona que no se agacha, que no se humilla, que se pone así, que hubo, altanero,
¿Sí me explico? Entonces, el querer vivir en méritos propios, lo que va a ocasionar es que nos va a convertir en hombres y en mujeres de dura cerviz, hombres y mujeres necios, que vamos a querer ser justificados por las obras, y eso nunca va a satisfacer la justicia de Dios. Al revés, nos pone, como ya lo he dicho tantas veces, en una situación muy complicada y muy comprometedora. Dejemos que sea Cristo nuestra paz. Dejemos que sea Él el que nos lleve a tener un corazón dispuesto a reconocer nuestros pecados, confesarlos. Que sea Él el que por medio de la fe en Él abra nuestros oídos de manera que su palabra la podamos entender, la podamos llevar a cabo, para que entonces el poder de Cristo sobre nuestra debilidad repose. Y cuando el poder de Cristo reposa, ¿sabes? Lo que sucede es lo contrario, que nuestra debilidad se convierte en poder. Por eso decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso el aguijón que Pablo tenía en su carne le ayudaba a fortalecerse en su vida espiritual día con día. Y por eso Dios nunca le quitó el aguijón. Va a haber pruebas en tu vida que nunca, escúchame, nunca van a cesar, porque la intención de Dios es fortalecerte por medio de la fe. No desistas, no desmayes, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas, porque es Cristo perfeccionándose en ti. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que somos justificados por fe, pero además podemos vivir en justicia por fe también. Eso es importantísimo, anótalo. Somos justificados por la fe y vivimos en justicia por la fe también. Vamos a terminar regresando a Nehemías 10. Dice que ellos hicieron el pacto, hicieron una promesa fiel. Y si tú lees todos los compromisos que ellos hicieron, fue reactivar todo el sacrificio, todo como estaba antes el pueblo de Israel. Al terminar el versículo, me encanta cómo dice, si te fijas del verso, a partir del verso 33 al final del capítulo hasta el verso 39, ya tiene que ver con todos los asuntos del servicio sacerdotal y el santuario. Eso quiere decir que lo que Dios demanda de nosotros es tal fidelidad que mantengamos constantemente una vida de adoración al Señor, una vida de comunión. Cuando habla de los asuntos sacerdotales y de ofrendas, sacrificios, de suplir para todos los servidores, sean sacerdotes o levitas del pueblo, tenía que ver con la intención del pueblo de mantenerse ahora, a partir de ahí en adelante, en comunión con el Señor. Así es que no lo olvidemos, hermanos, una vida de fe es aquella vida que le da lugar, le da preeminencia a Cristo en su vida a través del estudio de la palabra, a través de la confesión de pecados, a través de dejarse renovar en su entendimiento para poder obedecer la palabra de Dios y poder ofrecerle a Dios una adoración aceptable y agradable. Perseveremos en esto, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su favor y de su gracia para lograrlo. Padre, confiamos y descansamos en tu promesa, la promesa que le hiciste a Abraham, Señor, de que tú, Padre, le darías descendencia. Señor, ahora entendemos, no te referías a Isaac al decirle la simiente, te referías a Cristo, la simiente espiritual, Señor, y por eso trasciende tanto la fe de Abraham, Señor, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra, judíos y gentiles, donde estamos incluidos nosotros,
Por eso, Señor, queremos el día de hoy decirte que te necesitamos, que reconocemos nuestros pecados, que reconocemos nuestra debilidad y anhelamos, Señor, que repose el poder de Cristo sobre nosotros. Líbranos de vivir bajo las obras de la ley. Señor, queremos vivir por fe y no por obras. Queremos, Señor, reconocerte a ti como el único Señor, como el único Salvador y el único capaz de hacer una obra hermosa en nuestros corazones, Señor. Dependemos de ti al 100%. Ayúdanos. Que esta vida, Señor, de estudio de tu palabra nos lleve a medirnos con el varón perfecto que es Cristo. Señor, que ahí nos demos cuenta de nuestra debilidad y confesemos nuestros pecados de tal manera, Señor, que después podamos ser fieles a ti y obedecer tu palabra. No por mérito propio ni capacidad humana, sino porque Cristo vive en nosotros. Tenemos su poder, tenemos tu espíritu para asistirnos, para ayudarnos, para consolarnos, fortalecernos, redarguirnos de pecados, Señor. Y así, Padre, podamos ser creyentes que ofrecen sacrificios aceptables delante de tu presencia. Gracias por la obra preciosa de tu Hijo Jesús, que fue suficiente, que cumplió, Señor, la justicia, que cumplió, Señor, completamente lo que tú demandabas, Señor. Gracias por ese amor inmerecido y descansamos en ti. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.